Bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Estamos ya entrando a la unidad número 8, referente al libro de los Colosenses, y el tema que tengo para hoy se llama la universalidad del cristianismo. En la unidad anterior estuvimos hablando acerca de la vida de resurrección. Para recordarle un poquito, estamos ya en la carta a los Colosenses, capítulo 3. La carta a los Colosenses, capítulo 3. Habíamos hablado dice el versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Una de las características de la vida de resurrección, que se ha manifestado en nosotros la vida de resurrección, Pablo lo hace ver aquí como la época del bautismo, o sea, esta señal metafórica que cuando uno se bautiza, se sumerge y es metafóricamente muerto a este mundo, toma la decisión de morir a este mundo, de que ya no hay ningún pacto que nos ate a este mundo, no en el sentido de ya no vivir, sino en el sentido de no vivir para este mundo, no vivir para nuestros deseos y apetitos, sino que ahora vivir la vida en este mundo en Cristo Jesús. Entonces dice que nuestra vida ahora es Cristo. Y una de las cosas, una de las señales, hay dos señales. La primera dice, buscad las cosas de arriba, las cosas de arriba. La señal de una persona que ha muerto para el pecado y tiene una vida de resurrección es que su cabeza está en la búsqueda de las cosas de arriba. Y lo segundo es que está en un continuo hacer morir pues lo terrenal, está en un continuo, en una continuo ataque, en una continua matanza de todas las cosas que nos llevan al pecado, los conducen al pecado. Y Pablo menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las cuales a vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pablo da por sentado que la iglesia de Colosas está teniendo una batalla y para no permitir que estas cosas resuciten, sino que como seres resucitados nosotros pensemos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, sino en las cosas de arriba. Ahora bien, esa es la vida de la resurrección, o sea, en términos básicos, pensar en las cosas de arriba y estar como soldados con la espada lista para atacar a cualquier cosa que nos quiera sacar del propósito de Dios. Dentro de nuestros apetitos y deseos carnales, dentro de nuestros manejos emocionales, si no podemos resolver los conflictos emocionales, tenemos que sacar la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Usted me dice, hermano, ¿cómo uso la palabra de Dios? Bueno, esto es algo en lo cual tienes que aprender, primero porque el Espíritu Santo te va guiando, te va dirigiendo. Segundo porque te vas entrenando, viendo a otros. Y dijo Pablo a Timoteo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Creo que a Timoteo o a los Corintios les dijo eso. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Nosotros vamos aprendiendo, como Jesús enseñó, que mirad mi yugo, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usa el ejemplo del yugo, la cultura natural de la época, dicen que normalmente un yugo tenía dos coyuntas donde ponían a dos bueyes. Y casi nunca ponían a dos bueyes expertos. Dice que siempre ponían a un buey experto y a un buey inexperto, un joven buey. ¿Para qué? Para que el joven buey aprenda la dirección que lleva, el buey, el sabio, el buey entendido, para hacer los surcos que se necesitaban en la tierra. Una forma de entrenarnos en la Sagrada Escritura es mirando a gente que va más adelante que nosotros, que sabe utilizar la palabra. Hermano, la palabra es como un martillo que rompe la roca. ¿Qué quiere decir eso? Hay que saber golpear la roca para romperla. No es golpear por golpear, hay que saber dónde se golpea la roca. La palabra es como una espada de doble filo, lo que significa que hay que saber cómo se usa la espada. Fíjese que en la antigüedad, ¿cómo usted se imagina que Abraham hizo la primera circuncisión de los primogénitos del campamento y aún la de él mismo? No existían los cuchillos de metal. Dice la Biblia que existían los cuchillos de pedernales. ¿Qué son los cuchillos de pedernales? Eran piedras afilosas.
Ahora, póngase a pensar en esta parte, hermano amado. ¿Usted se dejaría operar el prepucio de sus partes íntimas con una piedra filuda? ¡Qué dolor! ¡Qué cosa tan terrible! Eso, en su momento, Jacob lo hizo con toda la ciudad de Siquén, y toda esa ciudad, esos varones estaban adoloridos toda la noche porque usaron piedras de pedernal para poder cortar, hacer un pacto con Jacob y la nación de Siquén, por cuanto este muchacho, el hijo de Siquén, violó o tomó a Dina, la hija de Jacob. Entonces hicieron ese pacto. A Dios le desagradó tanto porque esa noche dice que estaban adoloridos todos los hombres de la tierra, y dos muchachos, los hijos de Jacob, Leví y Simeón, entraron a matar una gran mayoría de hombres que estaban ahí adoloridos, porque les recuerdo que no había medicamento. Una herida que no es tratada y curada con antibióticos da infección, da fiebre, da grandes malestares al cuerpo. Entonces, el asunto no es tener la espada, es saber usar la espada, porque puede generar infección, dolor, angustia, matar o defender, sanar, librar de la muerte a alguien. La espada es como, la Biblia es como un fuego, la palabra de Dios dice que es como un fuego, lo que significa que hay que saber cómo usarlo. O lo vas a usar para encender y calentarte, para sobrevivir o convivir, o lo vas a usar para matar a alguien, para incendiar una casa. Mire que la Biblia dice que Salomón tomó unas ascuas de fuego, teas de fuego, y las amarró. ¿Qué cosa? Las amarró en la cola de unos zorros, de unas zorras. Yo cuando leo este texto digo, qué inhumano que era Sansón. ¿Cómo va a amarrar, pobrecita, las zorras por salir corriendo? Porque se están quemando las zorras, se les está quemando la cola. Entonces, de la desesperación, las zorras invadieron todo el campo de trigo y se incendió ese campo de trigo. Entonces, ¿de qué forma vas a usar el fuego, la palabra de Dios? Para eso estamos aprendiendo. No es solamente una cuestión mística, no es solo una cuestión de yo tengo una convicción personal. Estamos siendo preparados como obreros de parte de Dios, por lo tanto hay que saber utilizar la palabra de Dios. Es como un martillo, hay que saber cómo golpear, es como una espada, hay que saber cómo batallar o golpear, es como un fuego, hay que saber dónde se enciende, es como una lámpara. Es como una lámpara. Hay que ver, como dijo Jesús, si la ponemos arriba para que alumbre a la gente, ¿cómo va a alumbrar la palabra? ¿Cómo va la gente a entender, dijo Pablo a los romanos, si no hablamos, si no demostramos? Y por otro lado, ¿cómo vamos a hablar y no a demostrar si no hay quien nos envíe? Hay una corresponsabilidad. La palabra es aplicada para los nuevos convertidos, los que están estudiando, los que somos pastores o los que somos ministros, y también sobre los que están encima de nosotros, habiendo tanto don dentro de la iglesia. Muchas veces hay ministros que por celos o inseguridades no sueltan a sus obreros que ya están preparados. La mies es mucha, está lista. Jesús dijo, ustedes dicen que todavía este campo no está listo, pero yo digo, siempre está listo, ya está listo. Si estuvo listo en su época, está listo en esta época. Yo siempre diré que la gente tiene comezón de oír la palabra de Dios. Yo siempre diré que la gente tiene comezón de escuchar la palabra de Dios, solo que no saben quién tiene la razón, porque se confunden con tantos problemas y con tantas discrepancias que tenemos cuando decimos yo tengo la razón, yo tengo la verdad, esa iglesia no, esa iglesia sí. Hablamos más de nosotros que hablar de Cristo. Entonces, ¿cómo usamos la lámpara? ¿Para alumbrar los ojos del entendimiento de la gente? ¿O tomamos la lámpara y la escondemos porque tenemos miedo de hablar? ¿O la escondemos porque nos sentimos inseguros? ¿O la escondemos porque no estamos preparados, porque no nos hemos preparado? Hoy hay muchas herramientas para poder alumbrar. No necesitas tanta plataforma ministerial para tú dar luz. Si tú estás esperando dar luz en medio de una sala donde todos son luz, realmente no tiene objetivo y propósito que tú alumbres.
Pero si tú tomas de lo que conoces y lo llevas a las tinieblas y le dices a los enfermos que Dios todavía puede sanarlos, si le dices a los que están cautivos que Dios todavía puede darles esperanza, si le dices a los que son delincuentes, a los que son malos, que Dios todavía puede redarguir y perdonarlos de sus pecados, si todavía doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Dios que muestre su poder a esta generación que no quiere saber de Él. Esta generación no quiere saber de Dios, no conocen a Dios, ignoran a Dios, por lo tanto ningunean a la iglesia, la tienen en poco a la iglesia, sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios de las cárceles, sacan a Dios de los hospitales. Por eso vemos que ahora hay que crear más hospitales porque los enfermos no se sanan, porque no tienen esperanza, porque no tienen a quien clamar. Vemos que ahora se construyen más cárceles porque no hay desarrollo social y espiritual en las cárceles, porque no lo quieren a Dios. Está bien, no quieren a Dios, ahí está la sociedad. Más corrupción, más maldad, más tiniebla. Al diablo le gusta cuando el hombre se convierte la ciudad o el mundo se convierte como Sodoma y Gomorra, donde ha subido a la presencia de Dios el clamor por su maldad. La iglesia todavía puede clamar, la iglesia todavía puede usar la palabra de Dios, doblar rodillas e invocar el nombre de Dios, y que conozca esta generación que ya no lo conoce, conozcan que Dios es real y que se mueve a través de la iglesia. El libro de los jueces dice que hubo una generación, la generación que peleó la gran batalla, la generación que peleó la conquista, comenzaron a morir. Murió Josué, murieron los generales, murieron todos. Y el último versículo del libro de los jueces, que da tristeza, da mucha tristeza. Dice, y como no había rey y no había ley, el pueblo hacía lo que le parecía. Y dice, y por esta causa, dice, apostataban de tiempo en tiempo, porque no conocían a Dios. Dice que apareció una nueva generación que no conoció a Dios. Esa generación de la época de José de Egipto, que fue respetado. ¿Saben por qué? Porque José demostró a Dios. Porque José le dijo, Faraón, se te vienen 7 años de abundancia, pero se te vienen 7 años de escasez. Si no te preparas, es un juicio que viene a toda la tierra y te ha privilegiado el Dios del cielo, no Osiris. Osiris no. Osiris no te ha revelado nada. Es el Dios al que yo sirvo, te lo ha revelado a través de mi boca, que eres tú el que has sido llamado a sustentar, a amamantar a las naciones de la tierra, si te preparas. ¿Qué dijo el faraón? ¿A quién tengo que poner sobre la tierra si no es a ti, que eres entendido? Y sobre ti estoy yo y sobre todos estarás tú. Entonces dice que alabó a Dios y creyó en el Dios de José. No existía el Dios de los hebreos todavía en la época. El Dios de José. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando llegó a Egipto y aquel faraón le dijo, quiero tomar a tu mujer Sara por esposa. Y Abraham oraba y por miedo la tuvo que negar. ¿Y qué dijo Dios? Una plaga le cayó a la casa de Faraón. Y le dijo, si tú tocas a esta mujer, que es la mujer de mi amigo, que es un profeta, tú te mueres, te mato, a ti y a tu descendencia. El hombre asustado dijo, ¿qué es esto? Ni Osiris fue tan grave como el Dios de Abraham. Y lo mandó a llamar a Abraham y le ha dicho, ¿por qué me has hecho esto? No quiero tener pleito contigo ni con tu Dios. Llévate a tu mujer, te voy a dar riquezas, te voy a dar ofrendas para que tu Dios deje de estar irado conmigo. Y se corrió la fama de que el Dios de Abraham fue superior al faraón que se sentía Dios hombre en la tierra. Hermano, hay una fama que Dios tiene, pero ¿qué dice la Biblia? Que murió José, murieron los patriarcas y se levantó otro rey que no conoció a José ni la fama del Dios de José. ¿Y qué hizo este faraón? Empezó a perseguir, a matar a los niños de los hebreos. Cuando esta humanidad deja de conocer a Dios porque se levantó una nueva generación, entonces se levanta el caos, entonces se levanta la maldad, entonces prevalece la maldad.
Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que clamar, la iglesia tiene que invocar el nombre de Dios, los que invocan, y tiene que seguir hablando la palabra, tiene que seguir anunciando. No solo ser luz dentro de la iglesia, ser luz afuera de la iglesia. Miren, en Estados Unidos un joven entró a un mall con una camisa que decía Jesús, un mensaje de Jesús que decía que Jesús te puede cambiar, algo así decía. Y los guardias del mall lo agarraron y lo echaron diciendo que le estaba haciendo proselitismo religioso, porque no era permitido en el lugar hacer proselitismo religioso. Sin embargo, los LGBTI llevan camisas de arcoíris, brazaletes de arcoíris, y ellos no les dicen nada. Pero este que iba a una tienda a comprar, pero tenía una camisa que tenía el nombre de Jesús, y él pregunta, ¿cuál es el problema? Es que tu camisa dice Jesús. ¿Te parece tan ofensivo Jesús? Siempre digo esto: el hombre no le enoja la palabra a Dios. El yavismo o el elogismo o todo lo que tenga que ver con Dios no les ofende. No les ofende, no les molesta. En parte tiene que ver con la religión, en parte tiene que ver con la cultura, en parte tiene que ver con la educación o buenos modales, pero este mundo sí que tiene problema con Jesucristo. Tú hablas de Jesucristo y se armó un problema. Tú puedes hablar de cualquier libro de la Biblia de parte de Dios, hablar de David, hablar de los jueces, hablar de los reyes de Israel, hablar de la cultura judía, hablar de los proverbios de Salomón, y tú pasas como un sabio. Pero nomás que tú mencionas a Jesucristo, ya te encasillan. Eres cristiano, eres religioso, eres de los católicos o de los evangélicos, eres de los protestantes. Ya hay un encasillamiento, porque este mundo no quiere a Jesucristo. A Dios sí lo quieren, a Dios sí, porque es fácil querer a alguien que uno no lo ve. Pero es difícil querer a alguien que vino a la tierra y que no entienden la obra de Cristo. El problema es Jesús. Y cuando hay una generación, mis queridos, que no conoce al Señor y que no sabe quién es Él y que ignoran su poder, entonces prevalece el mal, prevalece la apostasía. Pero todavía no ha ocurrido el rapto. Por lo menos no he visto el anticristo manifestarse. Por lo menos no he visto las bestias que habla el Apocalipsis. Si la iglesia todavía está aquí, podemos todavía hacerle estremecer las puertas del infierno al diablo. No hay que tenerle temor, hay que clamar a Dios, hay que pedirle a Dios que muestre su mano poderosa, porque Él es glorioso para hacerlo. Y la iglesia va a brillar, y la gloria de Dios va a hacer que la iglesia brille. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer conocer su poder y su gloria a través de la iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios pare las cosas, para que Dios bendiga los campos, bendiga los gobiernos. Vamos a orar para que por más mano negra que quiera meter el enemigo y tocar nuestros hijos, como el faraón lo quiso hacer, no pudo matar a Moisés. Quiso el diablo matar al ungido, al Mesías del pueblo de Israel, pero no lograron matarlo. Preservó. Los cocodrilos no se lo comieron. Usted se ha puesto a pensar que el niño fue puesto en una cesta y enviado al río Nilo. Los cocodrilos no se lo comieron. En ese mismo río donde lanzaron niños de 2 años y 3 años, se los comieron los cocodrilos. A este niño, dice Hebreos 11, por la fe permaneció con vida y llegó a las manos de aquella persona, aquella familia que tanto daño le hizo al pueblo de Israel, para que esa familia lo criara, lo formara, le enseñara y un día volviera a hacerle daño en venganza del Todopoderoso. Yo les digo algo: Dios obra de forma inexplicable, y cuando creemos que Dios no está obrando, Él está haciendo nacer nuevos niños en la tierra y preparándolos para que a través de esos niños se viene un mover glorioso sobre la tierra, porque Dios es bueno y Dios es justo. Entonces, necesitamos aprender a usar la palabra, y Pablo nos enseña a usar la palabra. Y uno de los puntos es aprenderlo a usar sistemáticamente. Quiero hablarle de la universalidad del cristianismo, porque la universalidad del cristianismo viene a romper, hermano amado, algunas barreras.
viene a romper algunas barreras. Y una de las barreras que rompe, si vamos a seguir leyendo para que podamos ver, dice, verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Linda esa palabra, que Cristo es el todo en todos. Entonces, quiero mostrarle ahora que hay varias barreras que se derriba con el cristianismo. Por eso se le llama la universalidad del cristianismo. Y número uno, que es la barrera que procede del nacimiento y la nacionalidad. Es decir, cuando Pablo está hablando a los romanos y dice que no es judío el que ha nacido en Israel, sino el que lo es del corazón. No es cristiano el que nació en una iglesia. No es cristiano. Mire, la doctrina católica dice que, hablando del cristianismo universal, considera que Cristo murió por todos los hombres como una salvación universal y que todos son salvos siempre y cuando sean afiliados a la iglesia y bauticemos a los hijos a la iglesia. Entonces, por eso, al creer que la salvación es universal, entonces se les lleva a los niños al bautizarlos desde pequeños para que sean partícipes. El bautismo en la iglesia los vuelve como afiliados a la iglesia. Y al estar afiliados a la iglesia, le hace partícipe de la salvación. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo se derriba de todo tipo de nacionalidad y aún de esta creencia como tal. Es una cuestión de vida nueva, como lo dice el apóstol. Déjeme volverlo a leer. Dice, despojados del viejo hombre, dice, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del Dios que lo creó se va renovando. Es un revestimiento nuevo el cristianismo. No tiene nada que ver ni con el nacimiento o con la nacionalidad. Segundo punto. Viene a derribar las barreras procedentes de las ceremonias y de los rituales, como por ejemplo lo que mencioné acerca de los bautismos o en el caso de los judíos de la circuncisión o de la incircuncisión. Así que los circuncisos y los incircuncisos se agrupan en una misma comunión, ¿ya? Para un judío, un gentil era inmundo, simplemente por no estar en el pacto de la circuncisión, y no podía. Entonces, al hacerse cristiano, seguía siendo inmundo, pero el cristianismo verdadero, el revestimiento, derriba eso. Entonces, el punto número uno, derriba la barrera de la nacimiento y nacionalidad. Número dos, derriba las barreras de la ceremonia y los rituales. Número tres, derriba las barreras de los civilizados e incivilizados. ¿Ya? Dice, no se trata de griegos, déjame ver, dice, donde no hay griego ni judío, dice, bárbaro ni escita, bárbaro ni escita. Ya, aquí tiene que ver con la barrera de los civilizados e incivilizados. Los escitas eran los bárbaros, ignorantes del mundo antiguo. Los griegos eran los aristócratas de la cultura. Los cultos y los incultos se reunían en la iglesia cristiana. El mayor intelectual del mundo y el más sencillo del mundo, hijo que pueda tener ahí, se reunían en la perfecta armonía que componía la iglesia de Jesucristo. Entonces, derriba la barrera de los civilizados e incivilizados. El cristianismo no es para la gente inteligente. El cristianismo no es para la gente ignorante. El cristianismo es para todos. En la misma iglesia nos juntamos todos, profesionales y no profesionales. Cuarta barrera que derriba es el derribo de las clases sociales. Dice, ni siervo ni libre. Se derriba las clases sociales. El esclavo, el pobre, con el que
tiene libertad. Así que todos dos se juntan en la misma iglesia. Por eso entendemos a Filemón y por eso entendemos a Onésimo. Cuando le dice Pablo a Filemón por carta, recíbelo a Onésimo porque es mi hijo. Y ahora nos es útil en la obra del ministerio. Recíbelo ya no como un esclavo solamente, recíbelo como un hermano y un colaborador. Y si algo te debe, anótalo a mi cuenta, yo te lo pago. Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjese, no se trata de que exista una cosa de las clases, no, la universalidad del cristianismo derriba las clases sociales. Nos juntamos todos. Qué lindo es llegar a una iglesia donde haya variedad de clases sociales. Y que en aquello, gracias a Dios por estas barreras que se derribaron. ¿Sabe por qué? Porque ahí se desarrolla la empatía. Porque nosotros que somos, de pronto tenemos capacidades, y si tengo una empresa, tengo un trabajo, y yo escucho que en la iglesia hay hermanos con problemas económicos que no tienen trabajo, entonces poder hablar al pastor y decir, pastor, yo quiero pedirle que por favor comunique a la iglesia si alguien no tiene trabajo, que en mi empresa necesito 5 personas para trabajar. Qué lindo sería el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo. Yo no estoy hablando de regalarle cosas a la gente, me refiero a tener esa empatía. Qué lindo es cuando esos dones se manifiestan. Y por ejemplo, hay gente que tiene un don de servicio maravilloso. Y hay ricos que tienen problemas de enfermedades, por ejemplo, situaciones en las cuales no sepan cómo lidiar. Entonces, de repente hay hermanos que no tienen recursos y son muy serviciales y les dicen, hermano, te puedo servir con mi atención, cuidándote al enfermo, cuidándote en este tiempo de convalecencia. Y todos nos comportamos como hermanos. Yo hago una reflexión. Según estas barreras que Pablo está derribando, la iglesia contemporánea, la iglesia de este tiempo, ¿tendrá las barreras levantadas? ¿O seremos una iglesia que realmente no tenemos esas barreras? Localmente, ¿habrán barreras? ¿Habrán barreras que nos separan el uno del otro? Yo he estado predicando en iglesias donde las barreras están bien marcadas entre los hombres y las mujeres, donde los ponen por separados, incluyendo a los esposos. No permite que se junten. Yo he estado en iglesias donde no me permitieron el ingreso a mí, hace algunos años atrás, porque no era profesional. Porque me dijeron, esta es una iglesia de profesionales. Aquí vienen solo los que son profesionales, los que son empresarios. No atendemos en esta iglesia, no pastoreamos en esta iglesia gente que no sea profesional, solo profesionales. Y cuando yo escuché eso, yo le dije, ¿quién te enseñó a ti a hacer acepción de personas? Esa es la visión que Dios me dio para esta casa. Me dijo el sinvergüenza que estaba en la puerta liderando. ¿Qué visión tú estás hablando? Iglesia de hombres. Esa no es la iglesia que está escrita en la Biblia. Ladrones, sí se los dije así, ellos son unos ladrones. Disimulan con la palabra que es una visión de parte de Dios, cuando en realidad tú quieres garantizar que el que llega a tu iglesia es un tipo que tiene recursos económicos para poder cobrarle los diezmos y sacarle las ofrendas. No quieres un pobre. No quieres enseñarle a alguien que no tiene nada, a enseñarle a tener recursos económicos. ¿No han leído el libro de los Salmos que dice, cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan? No hay cosa más linda y gloriosa que tomar a alguien de la nada, de lo vil, de lo menospreciado, de lo rechazado, y darle esperanza, y darle un testimonio para que un día regrese con gozo, regrese con alegría y diga, gracias Dios por el pastor que me diste, porque siendo yo un extranjero, como lo dice el libro Levítico, siendo yo un extranjero, un advenedizo, no teniendo nada desde que llegué a esta iglesia, desde que me conecté con este hombre de Dios, desde que Melquisedec sacó pan y vino y me bendijo, mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada, mi familia fue restaurada, mis hijos llegaron al camino del Señor, tengo un nombre, tengo un legado, yo glorifico el nombre de Dios. Claro, hay ministros que lo quieren fácil todo. Claro, hay ministros que quieren el producto terminado y acabado. Es fácil cosechar, pero no hay gloria. Pablo decía, esta es mi gloria. Yo no he trabajado en vano, yo he sembrado. No permito que ustedes me paguen a mí, pero sí todo lo que ustedes son, le dijo a los corintios. Sí, todo el mundo puede decir que soy un falso apóstol, dijo Pablo a los corintios, pero ustedes
yo los engendré por el Evangelio. Muchos ayos pueden tener, muchos maestros, muchos títulos ministeriales pueden tener, pero yo soy el Padre de ustedes, yo los engendré. El sello de mi apostolado son ustedes. A los corintios les digo. No hay cosa más linda. La gente puede ser ingrata, se puede ir, pero jamás van a negar que llegaron como Adán y Eva, con una mano delante y una mano atrás, y que trabajamos con ellos para que hoy tengan lo que tienen. A la larga no le rendimos cuenta a la gente, sino solo a nuestro Dios. Y Dios va a decir, para eso te pago, hijo lindo. Tú no eres el protagonista, eres un siervo. No te puse para ser el dueño del campo, te puse para ser el portero del campo, el administrador del campo, para que cuando yo llegue me abras la puerta y me sirvas. ¿Quién? Dijo Jesús en una parábola. ¿Qué patrón llega de su campo y le dice al criado, ven, siéntate conmigo y come? No le dice más bien, cíñete y ve a prepararme la comida y sírveme. Porque tú dices que hiciste lo que se te mandó. ¿Crees que eres un buen siervo? No, no eres un buen siervo si hiciste lo que se te mandó. Entonces lo que está Jesús enseñando es que los que somos siervos tenemos que estar prestos para correr una milla más. Una milla más. Entonces, reflexión primera. ¿Habrá barreras? ¿Levantaremos barreras nosotros? Que el Todopoderoso nos libre de estar poniendo barreras, de estar haciendo acepciones de personas y de mirar a los obreros, a las personas que, lo que pasa es que usted estudió psicología, yo lo puedo poner a usted como consejero espiritual. No, hermano amado, que Dios bendiga a los psicólogos, pero la obra del Señor, Dios imparte sabiduría para hacer su obra. Mire, en una ocasión escuché a alguien decir que fulano de tal que era músico del mundo, que cantaba para la música secular, de repente se convirtió al Señor y dijo, ya está cantando en la iglesia, dice, ya es salmista, ya es ministro de alabanza. Y yo digo, el don no te puede convertir en un ministro de alabanza. El don no te puede dar un ministerio en la iglesia, porque él es un cantante normal, un don maravilloso, pero de ahí a ser un salmista, un ministro, que es un servidor, y alguien que viene a ministrar, a servir delante de la presencia de Dios. No es una cosa de dones, es una cosa de elección primeramente. Eso no es una cosa de que yo tomo este don para mí, dice el libro de Hebreos. No, nadie toma esta vocación para sí, sino que es impuesta por Dios. Es impuesta por Dios. Pero levantar esa barrera, porque hay gente a la cual quizás no se preparó académicamente, pero Dios le ha dado sabiduría. Mire, hermano querido, cuando el libro de Génesis me cuenta de la historia de Abraham, cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot, que fue capturado por Kedorlaomer, algo así se llama el rey, que vino a conquistar Sodoma, y dice que Abraham se levanta en una guerra contra los 5 reyes y captura el botín y vence a Kedorlaomer, lo vence. Yo hago esta pregunta. ¿En qué momento Abraham fue un guerrero? ¿En qué momento Abraham preparó guerreros? Abraham era un pastor de ovejas y los siervos de Abraham eran pastores de ovejas. Recordémonos unos episodios anteriores que había un altercado entre los pastores de Abraham y de Lot y se estaban dando de puñete porque se estaban comiendo el pasto del uno del otro. Abraham tenía criados. Abraham no tenía un ejército. ¿Cómo es que entonces venció a un rey entrenado? Simples pastores. Dios los dotó de sabiduría y de capacidades. Si los políticos dejaran de consultar a los impíos, a los mundanos, y buscaran a los pastores que tienen sabiduría de Dios, gobernaran más sabiamente las naciones. Porque hay una sabiduría que no aprendemos nosotros en las instituciones, que esa sabiduría proviene de Dios. No aprendimos a ser padres. No estuvimos en una escuela para padres para ser padres.
fue una sabiduría que vino al paso. Aprendimos al paso. No fuimos a un curso de consejería para saber darle consejo a nuestros hijos. Dios nos dio sabiduría para ser padres, para saber darle consejo a nuestros hijos. Hay una sabiduría que Dios le da a los pastores, a los ministros, a los apóstoles, a los evangelistas, a los profetas. ¿Para qué, hermano amado? ¿Para qué? Para derribar toda barrera. Pero bueno, sigue leyendo, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo, que dice el versículo, para que Cristo sea todo en todos. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándolo unos a los otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Segundo punto, me está hablando del vestido de la gracia, del atuendo, de la vestidura. Fíjese, hermano amado, que nosotros, lo que cubre nuestro cuerpo, un interior, un pantalón o una falda, una camisa o un traje, dependiendo. ¿Cómo era la investidura sacerdotal? La investidura sacerdotal, según el libro de Levítico, había un calzoncillo de lino fino, decía la Biblia. El calzoncillo de lino fino era como una gran batona, una gran bata blanca hasta abajo, que le llegaba al sacerdote. Luego estaba el manto sacerdotal, luego venía el cinto que lo sujetaba, luego venía el turín con el que practicaba la intercesión, una vestimenta, ese era el atuendo sacerdotal. Luego venía la mitra, en la parte de aquí arriba la mitra, ¿ya? Y luego tenía los utensilios en sus manos. En el uno estaba el incienso con el que mecía a él y hacía la intercesión el sacerdote, y con la otra mano estaba el cáliz del incienso, y con la otra estaba, el cáliz del fuego, y en la otra estaba el incienso aromático. Esta eran la vestimenta sacerdotal. ¿Se recuerda cuando aquel joven entró a una prostituta del campamento de Moab? Llegó y la metió al campamento. Y dice que Dios se enojó contra el campamento y vino una plaga que empezó a matar a todo el mundo. Y solo Eleazar, creo que es Abiatar, el sacerdote Abiatar, el hijo de Eleazar, agarró una lanza. No, Abiatar no era. No me recuerdo. El hijo de Eleazar, el sacerdote, dice que agarró una lanza y se metió al campamento donde estaba este hombre teniendo relaciones sexuales con la prostituta, dice, y de la lanza lo atravesó al uno y al otro. ¡Ra! Lo clavó. Y la palabra de Dios vino al oído de Moisés y dijo, no me recuerdo el nombre de este chico, no sé si es Abiatar, dijo, solo Abiatar, perdóneme si me equivoco, solo él sintió mi celo, percibió mi celo. Y empezó a ver la mortandad, hermano amado. Y Moisés dijo, Aarón, vístete de tu vestidura sacerdotal, toma el incienso y toma el candelero. Y dice que separó a Aarón como sacerdote entre los vivos y los muertos. Y empezó a mecer el candelero, empezó a mecer el incendiario, empezó a mecer y a hacer distinción entre vivos y los muertos. Y Moisés oraba. Pablo a los Efesios nos habla de que hay una armadura de la fe, la misma estructura sacerdotal, ceñidos con el cinto de la verdad, con una coraza de la justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio, tomando el yelmo, la mitra de la salvación, en un escudo la fe, y en un lado el escudo de la fe para resistir la obra del maligno, y en el otro lado la espada del Espíritu, la misma investidura sacerdotal, levítica, la misma investidura de guerrero para el cristiano. Entonces,
Pablo está aquí mostrando cómo es la vestidura de la gracia. Y primer punto, dice acerca de un corazón de piedad. Vaya otra vez conmigo, dice, antes de eso les habla y les dice, son ustedes escogidos, son ustedes santos y son ustedes amados. Que les quede claro que son amados. No somos una casualidad, no somos un desperdicio, somos gente amadas. Y en base a esto, a esta conciencia o a esta identidad, es que le dice de entrañable misericordia, que significa un corazón de piedad. Un corazón de piedad. Así que si había alguna cosa que el mundo antiguo necesitaba, que es lo mismo que necesita este mundo, esta generación, es la piedad. ¿Cómo carecemos de la piedad, hermano amado? La Biblia dice que la sana doctrina, las sanas palabras de Cristo Jesús son conforme a la piedad. La piedad es la esencia del cristianismo. La piedad es la esencia del mensaje de Cristo. Y Pablo lo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los hombres, visto por los ángeles, dice, publicado a los hombres, anunciado a los hombres y luego recibido en gloria. Fíjese, amado hermano, el misterio de la piedad es la primera señal del cristianismo. Cristianos que no se visten de un corazón piadoso, pues hay una falla y lo que tienen es una ideología, no una vestidura de gracia. Entonces lo que el mundo antiguo necesitaba, igual que este mundo, es la piedad. Mire, tanto los heridos y los enfermos los liquidaban en la época cuando había una guerra o algo, los liquidaban para que no sufrieran. Entonces era necesario que aparezca una acción piadosa para poder tratar a los ancianos, para poder tratar a los niños que nacían con deformidades o a las niñas. Había una generación de gente que no concebían que su primer hijo sea una niña y las mandaban a matar o las entregaban a la prostitución porque no eran varón, se necesitaba la piedad. Entonces, primer punto, puedo desarrollar más, pero me voy con el tiempo, le dejo ahí el punto, un corazón de piedad, punto número 1. Punto número 2, dice, me habla de la amabilidad, dice, de entrañable misericordia. Segundo, de benignidad. Esto significa amabilidad. Mire que la amabilidad es, ¿cómo lo puedo decir? Es usar una palabra preciosa para una cualidad preciosa. ¿Ya? Usar una palabra preciosa para una cualidad preciosa. En otras palabras, mire, es la forma en la cual uno trata a su prójimo. Mejor dicho, es la forma de tratar bien a nuestro prójimo. De tal manera en la cual nos gustaría que nos traten a nosotros, con una amabilidad. Tratarlo con una palabra preciosa, considerando que el prójimo es un ser precioso. En algún momento, Josefo usa esta descripción referente de Isaac, que hacía pozos y luego se los daba a los otros para que no pelearan por ellos. Se recuerda, venían los filisteos y tomaban los pozos de Isaac y Isaac amablemente no discutía, no peleaba y se lo entregaba a los otros. Y Isaac volvía a abrir otros pozos. Solo que Dios secaba los pozos de los filisteos que le robaban a Isaac y Dios le volvía a llenar los pozos que Isaac realizaba. O sea, lo que quiere decir es que por muy malo que sea una persona, uno no puede perder nuestra amabilidad, porque la amabilidad no habla de lo que la otra persona es, sino de lo que uno es. Lo que los otros hacen habla de ellos, lo que nosotros hacemos habla de nosotros. ¿Ya? Así que cuando usted prueba un vino que se ha madurado con la edad, con el tiempo, usted se va a dar cuenta que ese vino está mucho más
dulce, mucho más apetecible, mucho más rico y delicioso que se puede disfrutar a un vino que recién no hace mucho fue añejado. Se siente todavía lo fermentado, se siente todavía que no está en el punto de disfrutarlo. La amabilidad cuando se ha madurado, cuando una persona ya adulta ha madurado y se deja llevar más por este fruto del Espíritu, tiene mucho provecho, tiene mucho provecho. Jesús dijo, mi yugo es fácil. La bondad a veces es rígida. La bondad a veces es sí, rígida, pero debemos demostrar nosotros amabilidad. Entonces, el segundo punto es la amabilidad. Nosotros como siervos de Dios, ese es un requisito. Cuando Pablo le dice a Timoteo, requisito de los obispos, ahí le pone en la cláusula, el siervo de Dios debe de ser amable. Amable, no pendenciero, no contencioso, amable. Para nosotros es un requisito siempre ser amable. Y hay personas que se me ríen porque siempre les digo que ser amable para mí es un trabajo. Lo que quiere decir es que no siempre soy amable. Lo que quiere decir es que no siempre yo amanezco con ganas de ser amable, porque a veces amabilidad puede ser, yo tengo buenas palabras, pero a veces no quiero hablar con la gente. A veces no tengo ganas de hablar con nadie, por ejemplo. Y cuando alguien se me acerca y yo le sonrío y le respondo con amabilidad, es mi trabajo. Hay personas que dicen, ay, el hermano Iván es amable. ¿Será que yo le intereso? ¿Será que yo le gusto? ¿Será que me vio bonita? Porque es muy atento, muy amable. Y un día dije en la iglesia, si soy atento es porque es mi trabajo. Si soy amable es porque es mi trabajo. Si yo le escucho todo su problema porque es mi trabajo, no porque usted me guste o me interese, le digo yo, porque si me agarran como ser natural o persona, no soy muy amable, no soy muy paciente, no soy súper inquieto. Mi paciencia solo tiene un límite de 1 hora o 2 como máximo. Pasado ese tiempo yo tiemblo, yo estoy inquieto, estoy que quiero salir corriendo. No, pero por trabajo a veces aguanto y soy paciente, pero no significa que lo sea. Entonces, amado hermano, fíjese, habla de la amabilidad. Tercer punto, habla de la humildad. Habla de la humildad. Habla de la humildad. Y la humildad es un rasgo característico del cristianismo. Tiene que serlo. En el griego clásico no había una palabra para la humildad. No se manifestaba la palabra humildad. En el griego clásico, más allá de entenderlo como servilismo, más allá de decir, de tomar la palabra humildad como alguien que sirve o alguien servil. Pero no, la humildad no tiene nada que ver con ser rastrero. La humildad cristiana no es nada rastrero. No, está basada en dos cosas la humildad. Primero, está basado en el lado divino. Es decir, que se basa en el sentimiento de criaturidad de la humanidad. Eso se basa, de la conciencia de que somos humanos, ¿ya? Que Dios es el creador y que el ser humano es una simple criatura. O sea, la humildad de reconocer cuál es nuestra posición, ¿ya? Y que no nos queda otra cosa nada más que tener humildad de que existe un ser supremo que es Dios. Y el segundo punto es el lado humano, ¿ya? La humildad se basa en la creencia de que todos los seres humanos son hijos de Dios y no hay lugar para la arrogancia. Cuando estamos viviendo entre semejantes que son todos de linaje real. La humildad dice, todos somos iguales, blancos, chiquitos, jóvenes, ancianos, de colores, lo que sea. Somos hijos de Dios, venimos de la misma estirpe, no somos hijos del diablo ni de algún tema extraterrestre, somos hijos de Dios. Esa conciencia. Segundo punto. A ver, tercer punto, la humildad. Cuarto punto, tiene que ver con la cortesía. ¿Cómo lo dice el texto sagrado? Lo dice mansedumbre,
Usa la palabra mansedumbre. Y fíjese usted que la palabra humildad y mansedumbre parecería que pueden ser similares, pero aquí son dos palabras diferentes y tiene que ver con la cortesía, que parecería que fuera igual que la amabilidad, pero es diferente. Mire, Aristóteles definió la cortesía con la palabra griega praites, como el feliz término medio entre la rigidez y el pasotismo, entre la rigidez y el pasotismo. O sea que la persona que es cortés, o price, es la que se controla, porque Dios la controla. Y se enoja cuando es debido. No es que no se enoja cuando es debido y nunca cuando no. Tiene al mismo tiempo la firmeza y la dulzura de la verdadera cortesía. Es decir, que cuando usted se enfada, no es que no se enfada, no es que vamos a ser los hipócritas y decir, respira, 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 cuenta 1, 2, 3, cuenta hasta el 10. Demuestra que tienes amor de Cristo, tranquilo, y dale la mano, no pasa nada. Y te vas de la iglesia y llegando a la casa, entonces explotas y dices todo lo que pensabas. Estoy harto, me dedicaron el mensaje. Uy, ya viste la hermana fulana, no me la soporto, no me la aguanto, de esto y que lo otro. En realidad no manejaste la cortesía. Cortesía es saber decirle a la persona, oiga, usted acaba de decir algo que me ha ofendido. Me molestó su actitud. Le quiero pedir por favor que no lo vuelva a hacer, porque me ha molestado. Eso es cortesía, decir la verdad con manera. Hace algunos años atrás hay un predicador que me cayó súper mal, muy mal, hermano. Cómo predicó, cómo habló, muy mal. Yo tengo un síndrome que se llama el síndrome de TDAH, el de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y eso me hace a veces no ser muy prudente con mis palabras. Cuando algo a mí me molesta, lo digo. Cuando algo a mí me agrada, también lo digo. Y hay personas que me han malentendido cuando algo me agrada. Si alguien cocinó rico, yo digo, uy, qué rico está esta comida, está maravilloso, que Dios bendiga. La persona que me escucha piensa que le estoy halagando o yo tengo un piropo personal. Lo que soy es expresivo. De la misma manera cuando algo me desagrada. Y un predicador me dijo un día, que estaba yo en una conferencia en Perú, me dijo un día, ¿qué te pareció la enseñanza, la palabra? Me pareció muy bien, menos usted, le dije. Sin querer, queriendo, se me salió, hermano. Y me dijo, ¿cómo que no? No, la verdad es que le digo, pero para mí usted es un arrogante. No me gustó la forma en la que usted predicó. No, mira, el diablo te está vendiendo una mala imagen de mí. No, el diablo no fue usted. Usted fue el que se paró a predicar, le dije yo. Pero así fue, o sea, fui sincero. Pero fui cortés y le dije, ¿sabe qué? Le pido por favor que no me dirija la palabra, que se mantenga al margen, porque yo quiero aprender a ser predicador. Le estoy hablando cuando yo tenía 24 años. Yo también quiero ser un predicador, pero usted no es mi modelo a seguir. La forma en la que usted predicó no me gustaría yo aprender. Así fue. A él le gustó tanto la cortesía que me dijo, es la primera vez que alguien me dice con cortesía una discrepancia que tiene conmigo. Te quiero invitar que vengas a mi iglesia un día, me dice. Él es de otro país, de Argentina. Así que cuando vayas a Argentina quiero que me visites. Y dicho y hecho, cumplió su palabra. Me abrió la puerta de su iglesia, de radio, de televisión y me presentó, bueno, muchas cosas que me tuvo ahí. ¿Por qué? Porque actué con cortesía. Porque él me dijo, hay mucha gente que enseña la palabra y habla cómo deben de ser los hombres de Dios, pero muy pocos realmente la aplican en este sentido de la cortesía. Así que usted puede ser cortés, amable, enojese, claro, y diga con amabilidad, esto no me gusta, me ha desagradado, no estoy de acuerdo. Y así, tranquilo. En estos días, a veces ahí me ven a mí que soy muy callado, muy quieto, pero cuando digo algo que a mí no me gusta, lo digo con total seriedad. Una de las profesoras de mi hijo se me acercó y me habló y me quiso dar una queja de mi hijo, sin que ella sepa que yo ya le tenía un cuaderno de un montón de quejas que tenía con ella. Nunca me había atrevido a hablarle.
las quejas que yo le tenía a ella. Traté de dejarlo pasar y no tocar el tema. Pero ella se me acercó y me dijo, venga para acá, quiero hablarle a usted de su hijo. Y me habló. Y cuando empezó a hablar, le digo, yo tengo unas cuantas quejas de usted, le digo, ya que usted me está hablando. Le digo, ¿sabe por qué mi hijo tuvo esa reacción? Por su culpa, le dije. Y cuando se me quiso zafar, le digo, no, ahora no te vas a zafar, ahora te tengo que decir todas las que te tengo guardadas, le digo yo, con mucha cortesía. Yo le dije, a mí no me gusta que usted sea así, usted sea así, y usted sea así, y usted sea así, y esta actitud no me gusta aquí, acá, y esto y lo otro. Ella se quedó asustada. Claro, no le levanté la voz, solo le dije, esto no me agrada a usted, y quiero que sepa que no me agrada. Y no sé con quién hablar para quejarme, y para no hacerle para evitar que usted tenga un problema con su trabajo, o evitar que ocasionar que usted tenga una queja de parte de un padre de familia en su superior, preferí callármelo y esperar el momento oportuno. Y ya que usted me preguntó, entonces se lo hago saber a usted. Tengo una queja, no me ha gustado su trabajo y no me ha gustado su función como una de las profesoras de mi hijo. Ahí se lo dejo. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Y me fui. A partir de ahí, hermano, esa señora me ve, es como que se veía el diablo. ¿Por qué? Porque ¿quién se iba a imaginar que un hombre calladito, pues yo soy súper callado, súper tranquilo, súper quieto, de repente le hablé varios puntos en contra que tenía, pero con amabilidad y con cortesía? Así que no, eso es parte de nuestra vestidura. Sigamos porque el tiempo apremia. El último punto que habla de la vestimenta es el espíritu que soporta y perdona. Recuerde lo que le dijo Pablo a Colosenses. Dice, soportando los unos a los otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Entonces está el espíritu que soporta y perdona. El cristiano soporta y perdona porque él ha sido perdonado también. Debe de perdonar siempre. Como Dios le perdonó, así debe de perdonar a los demás. Porque solo perdonando el cristiano puede perdonar. Es muy triste cuando te encuentras con personas así, hermano, en las cuales en estos días me ha pasado a mí algo como lo que le pasó a aquella parábola del siervo que no quiso perdonar. Hay un hombre a lo cual me quedó debiendo una fuerte cantidad de dinero hace algunos años atrás, cerca de $1,200, $1,300 por ahí, que yo le presté y me quedó debiendo. Él se fue del país, apagó el teléfono. Yo necesitaba el dinero porque era una época en la cual mi esposa estaba a punto de dar a luz de mi hijo Zair y yo no tenía dinero. Había programado unos viajes a un país para visitar iglesias y de una manera u otra, a través del servicio de la palabra, Dios pudiera bendecirme por la gente y poder recuperar y tener para poder pagar la operación de mi esposa, cosa que no se pudo porque la verdad todo lo que pude recoger en la iglesia que visité solamente cubrió el pasaje nomás, es decir que prácticamente era como que si no hubiera ido a ningún lugar y no tenía dinero y lo llamaba este personaje, necesito el dinero y no obtenía. Así que yo me arrodillé a orar y dije, Señor, no tengo dinero, ayúdame. Me puse a orar, me puse a ayunar, Señor, ¿qué hago? Y Dios me habló. De esas muy pocas veces que Dios me habla personalmente, Él me habló y me dijo, ten paz, porque todos los gastos de la cirugía están pagados. Y gracias a Dios fue así. Permitió Dios que a través del seguro médico nos pudiéramos contactar con una clínica privada que cubrió todos los gastos de la operación. Y gracias a Dios, el doctor que operó a mi esposa no me cobró ningún honorario. Me dijo, yo te lo voy a sembrar porque él supo que pues yo soy misionero y siempre le ha gustado, aunque él es católico, siempre ha admirado a los teólogos misioneros y siempre le ha gustado la forma como enseño. Así que me dijo, yo no te voy a cobrar la operación. Y le hizo una muy buena operación a mi esposa y ahí estuvo Zair. Gracias a Dios. Entonces yo salí del hospital sin pagar un solo centavo. Mi esposa y mi hijo en completo estado de salud. Entonces yo dije, Señor, yo le voy a perdonar la deuda a este personaje, porque ese personaje era un pastor
que llegó a la iglesia y me planteó un proyecto y yo creí en el proyecto que él me planteó y yo invertí en su proyecto y luego se esfumó y no supe más de él. Entonces yo dije, Señor, yo le voy a perdonar la deuda, porque a la larga yo necesitaba el dinero para el parto. Y si Dios me libró del pago, yo lo voy a perdonar, a la larga es un siervo de Dios. Entonces, a los años él apareció. Estoy hablando a los 6 años. De repente vino a Ecuador y lo veo que llegó a mi iglesia. A los 6 años llegó a la iglesia. Mi esposa dice, quisiera ver cómo él te va a ver la cara. Quisiera ver cómo va a ser ese encuentro entre tú y él que ha llegado a la iglesia. Él llegó a la iglesia y yo lo abracé, hermano. Y le dije, hermano, le dije yo, qué alegría verte hace tantos años que tú no has venido acá y se te extraña. Es un buen predicador, es un profeta de Dios. Qué alegría verte, le dije yo. Y él también me abraza y todo el tema, pero nunca le referí nada de la deuda. Él estuvo ahí, él predicó, yo le serví en las cosas que necesitaba, luego yo tenía que predicar. Él llegó a sentarse a escucharme predicar. En aquella época, él no quería escucharme predicar porque él era como muy sobrado, muy arrogante. Y ahora llegó y se sentó a escucharme predicar. Y de repente públicamente dijo en la iglesia que él tenía una deuda conmigo y que me va a pagar porque él siente vergüenza. Luego yo me paré y yo dije, pastor, la deuda está saldada, olvídese de la deuda. Públicamente dije, no se preocupe, por dinero jamás voy a quebrar una relación de amistad. Para mí más importante es una persona que el dinero, porque el dinero va y viene. Aprenda esto, hermano. Si usted va tras los dólares no vienen a usted. Si usted va tras los principios, si usted va tras las buenas relaciones, principios es decir, valore la amistad, cuide al amigo, dice la Biblia, cuide a las personas, el dinero va a venir, el dinero va a llegar, el bien y la misericordia te van a seguir. Pero ¿qué pasó? Pasa que un hermano de la iglesia necesitaba un dinero y el pastor le prestó a él un dinero, una mínima cantidad, le prestó a él, una mínima cantidad. Y hoy me llamaron por teléfono y me dijo, Iván, ¿cierto que el pastor te debe dinero? Bueno, ya no me debe. Le digo, sí, pero es que yo le debo tanto, una mínima cantidad. ¿Cuánto te debe? Me debió a mí como casi $1,300. Y yo le presté, dice, $300. Y está que me cobra y me cobra y me cobra y me trata mal. Y me ha dicho que soy un mal cristiano y un falso y esto y lo otro. Y yo me sentía avergonzado. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Dije yo, si yo hice misericordia públicamente, bueno, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a soportar y aprender a perdonar. Hay que aprender. No es una virtud de cualquiera. Y se lo digo, aún en ministros pasan. Yo no lo puedo calificar como un mal ministro, pero sí que es una gran piedra que estorba en nuestro desarrollo ministerial. Yo lo pongo en evidencia ahora y lo pongo en exposición para que usted sepa que este tipo de cosas como el no perdonar afecta a todo el mundo. A los siervos, dice la Biblia. Y para terminar, el vínculo perfecto del que habla también la palabra del Señor, que dice, el vínculo perfecto dice, sobre todas estas cualidades revestidos en amor. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Es el amor, dice que es el vínculo perfecto y que la paz de Dios sea la que lo decida, todo en vuestros corazones porque es en esa paz a la que habéis sido llamados para estar unidos en un solo cuerpo, que es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios more abundantemente en vosotros con toda sabiduría. Seguid enseñando y exhortando mutuamente con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantándole a Dios con gratitud en vuestro corazón, y lo que quiera que estéis haciendo, ya sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias por medio de Él al Dios Padre. El vínculo perfecto es el amor. El amor es el poder que vincula y mantiene unido todo el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo. El amor y la paz del Señor. El amor y la paz del Señor. Es la oración de Pablo. Es la oración o es el petición o el consejo de Pablo saber que la iglesia
Es una iglesia que tiene amor, que tiene paz y que es una iglesia que canta. Es una iglesia adoradora. Es una iglesia que, que es cantora, ¿ya? Que tiene la alabanza en su boca de agradecimiento, que tiene el salmo en su boca continuamente. Una iglesia que camina en acción de gracia, una iglesia que llena el trono de Dios de acción de gracia. Es una iglesia que tiene el cielo abierto. Es una iglesia que tiene el favor de Dios. Yo le digo algo para terminar. Haga este ejercicio. Dele gracias a Dios por todo. Dele gracias a Dios por el alimento, por la vida, por la salud. Y va a ver que más son las bendiciones que llegan sobre su vida por ser agradecido que solo por ser peticionario. Llene el trono de Dios de alabanza. Llene el trono de Dios de adoración. Porque hay una sola cosa a la cual Dios no se puede resistir. Él se derrite cuando hay un corazón contrito y humillado y hay abundante alabanza y adoración. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde y gracias por estar conectado en esta unidad número 8 referente a la universalidad del cristianismo. Y la semana que viene o la siguiente unidad vamos a hablar acerca de las relaciones personales y me gustaría que usted continúe leyendo lo que sigue diciendo el capítulo 3 del libro de los Colosenses, donde ya habla acerca de las casadas, todo lo que tiene que ver con las relaciones personales. Bendiciones.